Refutaciones doctrinales a los estatutos de Roncelinus. Guénon decía que una orden esotérica, especialmente en aquellos tiempos, no tenía reglas por escrito. Esta, como la enseñanza, fue oral. ¿Por qué no aplicamos esta advertencia al temple? Por nuestra parte, no precisamos tener ante los ojos regla templaria secreta alguna para estar convencidos de que existió un esoterismo auténtico en algunos círculos templarios. No he dejado de decirlo y de escribirlo en conferencias, entrevistas, artículos y libros, en donde he intentado demostrarlo interpretando señales de cantería, canecillos, capiteles de emplazamientos templarios, etc. Así lo hemos reflejado especialmente en los códices secretos del río Lobos, los custodios del Grial y la guía templaria soriana y el enigma del río Lobos. Guénon decía que el exoterismo y el esoterismo se complementan y son las dos caras de una moneda. ¿Cómo casar esto con ese anticlericalismo radical que destila el artículo 11? Máxime cuando precisamente en la Edad Media el esoterismo cristiano existía plenamente. ¿Cómo es posible que el Temple en 1240 sea tan anticlerical? Año en que el presunto copista Robert de Saint-Fort los redacta. Por el contrario, todos los datos históricos con los que se cuentan evidencian la amigable vinculación del Temple al Papa y la sujeción a la ortodoxia cristiana romana. Allí están las diferentes reglas y estatutos oficiales que lo demuestran una y otra vez. Ello no implica o no, prohíbe que un círculo de iniciados en los que para nada tenía que estar incluido el maestre del temple, partiendo de los mismos rituales romanos católicos, trascendiesen la propia religión cristiana sintonizando con aquello que los esoteristas denominan tradición primordial. Precisamente, aquellos que son iniciados en altos grados y especialmente los que han alcanzado el grado superior, el de adepto, son los que, para ejemplo de la comunidad en la que residen, cumplen con mayor intensidad las manifestaciones exotéricas de la religión de dicha comunidad, según indica Guénon. A la pregunta formulada por el forista Mario Fernández acerca de cómo es posible que grupos intolerantes se apropien, o cuando menos lo intenten, de las enseñanzas sagradas y esotéricas, respondimos del siguiente modo, aprovechando los mismos textos de los supuestos estatutos secretos, para desvelar el gnosticismo no superado en gnosis que revelan tales presuntos estatutos. Estimado Mario, arduo trabajo nos solicita usted. Nada es blanco del todo, ni negro del todo. Observe, por ejemplo, algunos de los datos que aporta la presunta regla secreta de Roncelinus y comprobará que allí existe también intolerancia. Quien se cree poseedor de la verdad de forma categórica puede fácilmente caer en la idea de que es un salvador,
Quienes están con él serán los hijos de la luz, y los demás pasan a ser los hijos de las tinieblas, que, además, no conocerán los secretos del reino de Dios, porque son los hijos de la nueva Babilonia, la que será tornada en cenizas y polvo por los humildes, servidores de Dios. ¿Cómo casar esto con la afirmación de que todo hombre que ora a Dios será salvado? A no ser que, dándonos cuenta de que ese Dios es únicamente la imagen de Dios que se ha forjado el redactor de esos estatutos, y que en este caso no en el del resto del cristianismo, puesto que el consolado está liberado del yugo que los hijos de Babilonia han establecido sobre la base de los falsos dogmas. Así es, en nuestra opinión, como empieza todo, creyéndose poseedor de la verdad y diferenciando tajantemente entre quienes están a su lado y el resto de la humanidad. Después viene la segunda parte, la acción revolucionaria o política, y luego la siguiente, eliminación física de los hijos de la nueva Babilonia, pues a vosotros que sois santos, todo os está permitido, al resto de la humanidad, no, por supuesto. Porque como le dice el autor a los receptores de esos estatutos, que son los templos de Dios, el resto no lo es. Pues vosotros estáis liberados. Se crea, por tanto, mi estimado Mario, una ideología muy peligrosa, la de pertenecer a una casta privilegiada superior a los demás, por encima de los demás, que solo acogerá a quienes ellos estimen que están animados por el Espíritu Divino. No hay monjes, sacerdotes y obispos, abates y doctores de la ciencia alguno en los que el Espíritu Divino se haya posado en ellos, puesto que actúan como traidores a fin de enredarlo a uno más fácilmente en el fango de sus crímenes. ¿Acaso el Espíritu de Dios no se encuentra extendido en toda la creación? Pregunto yo. Este clero, automáticamente y sin remisión ni juicio previo, pasa a ser el enemigo. En la Alemania nazi lo fueron los judíos, y es que siempre tiene que haber un chivo expiatorio. Y cada grupo intolerante debe tener su luz y sombra. El Deuteronomio, es un libro creado seguramente por Esdras, y para mí, personalmente, es uno de los ejemplos de textos sagrados más plagados de intolerancia. Léalo detenidamente si no me cree. Mientras que el libro de la sabiduría y los salmos es lo contrario. Himmler, el de los campos de concentración y las SS, tenía como libro de cabecera el gran Bhagavad Gita. He aquí, Mario, un ejemplo de la ideología que subyace en grupos intolerantes que en su creencia creen haber sido consolados en el terror y en la esclavitud en la que suponen vivían antes de recibir el bautismo de fuego. Siempre es la misma historia y total para recibir como premio la ciencia secreta de la gran filosofía, la confección de talismanes y su utilización para curar males, convocar a los espíritus, etc. Pues para eso que lean las clavículas de Salomón o Maslama el madrileño en su Picatrix. Hasta este punto, que
hemos leído, que hemos analizado, ustedes entenderán que el autor de estos escritos, o sea, de estas refutaciones a los estatutos secretos de Roncelinus o del maestre Roncelín de Foix, hacen o muestran una clara defensa hacia aquellas personas que no pertenecen a la organización como tal, a ese temple oculto, a ese temple secreto, y que estas personas que no pertenecen a esta organización secreta pudieran militar o encontrarse entre los obispos, sacerdotes y abates de la fe cristiana católica romana. Algo que el autor parece no tener en cuenta en estas refutaciones es que esos estatutos, como otros escritos que pudieran existir sobre el pasado de la Orden del Templo, es que se basan en las acciones o la acción o la postura que asumió o adoptó la Iglesia en el proceso contra los templarios. Sabemos de cierto que el Papa de entonces, Clemente V, era un títere del rey Felipe IV de Francia y que por tanto no tenía poder alguno sobre su iglesia, si lo vamos a analizar desde el punto de vista político, porque usted, si es un títere, un lacayo de un político, no puede hacer otra cosa que aquello que éste le ordena. Es decir, no tienes esa libertad de tomar decisiones en algunas cuestiones que competen a los intereses del Estado, del gobierno, de ese gobernante que lo situó, que lo colocó allí en ese puesto, como fue el caso de Clemente V, que fue colocado allí por el rey de Francia, según rezan algunos libros, algunos escritos, algunos trabajos que hemos estudiado. Por otra parte, dejando de lado al Papa, tenemos a la santa, entre comillas, Inquisición, que de santa no tenía absolutamente, porque si usted se pone a analizar, se pone a pensar en algo que es santo, es que carece de maldad, es que no le que no le inflige daño a cosa alguna existente, mucho menos a los humanos, a su propia raza. Entonces, aun cuando se trate de defender sus propios preceptos, su propia doctrina, la filosofía de la propia iglesia, la santidad, entre comillas, de esa iglesia, con el pretexto de que es la institución, digamos, la mayor responsable de salvar a la humanidad, de interceder por la humanidad ante el Creador. Si esto fuese así, no existirían más religiones. No existirían los musulmanes, ni las demás religiones, hindúes, budistas, porque la Iglesia Católica Romana es la responsable de la salvación, según su propia doctrina, su propia filosofía, es la responsable de la salvación de las almas de la humanidad por medio de
de la muerte, o sea, crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si bien, por una parte, se refutan dichos estatutos porque son demasiado, digamos, como lo citó el autor, ahora no recuerdo la palabra que él utiliza, ¿no? Es decir, en contra de anticlericales, ¿no? Esto se debe a que precisamente el temple secreto, el temple clandestino, el que derivó de la disolución de la orden del templo, del proceso contra los templarios, de las acusaciones falsas del rey Felipe IV de Francia, de las torturas, de los asesinatos, entre otras organizaciones u órdenes que surgieron, ¿no?, como resultado de esta disolución. Realmente usted se da cuenta que no puede enfocarse el estatuto secreto de Roncellinus, no se puede enfocar de otra manera. Cuando alguien o algunos o una institución u organización le causó tanto daño a la orden del templo, no creo que los estatutos futuros de la organización en la clandestinidad, en secreto, lleven otro contenido que no sea censurar o atacar, por decirlo de algún modo más claro para que me entiendan, a esa institución, a ese gobierno, a ese clero que no fue capaz de defender, digamos, el derecho de los pobres compañeros de Cristo a tener un juicio digno y que no fuesen torturados. Esto transita también, obviamente, por el fanatismo, por lo exacerbado de las creencias de entonces, una fe que era en aquel momento muy exacerbada. No podemos juzgar a aquellas personas y aquellos tiempos con la mentalidad de estos tiempos, salvo aquello que realmente visualizamos como algo que rompe o que transgrede la propia doctrina de la institución. Porque si alguien transgredió la fe cristiana, las enseñanzas de Jesús y todo lo que es inherente al cristianismo, si alguien lo transgredió, fue precisamente la Santa Inquisición. Entonces, realmente esto es una cuestión que hay que analizar, como siempre digo, desde el prisma de un microscopio. Ahora bien, continuemos con el texto, o sea, con las refutaciones a estos estatutos del maestre Roncelín de Foix. Dicho lo anterior, ¿qué hay de más valioso en esos estatutos? Para mí, el artículo 5, entendiéndolo como dirigido a toda la humanidad. Vosotros, que sois los templos de Dios, construidos sobre los fundamentos de la sabiduría y de la santidad antiguas, sabed que Dios no hace diferencia entre las personas, sean estas cristianas, sarracenas, judías, griegas, romanas, francesas, búlgaros, porque todo hombre que ora a Dios es salvado. Ahora bien, como he señalado anteriormente, el redactor de los estatutos
dirige su escrito a un grupo al que opone el resto de la humanidad que no sean consolados. Por tanto, solo considera templos de Dios a los miembros de su grupo, como suele acontecer en sectas y cerradas agrupaciones religiosas. Si Dios no diferencia entre las personas, ¿por qué lo hacen esos estatutos incluyendo a los que son de su consolamentum en la Nueva Babilonia? Si todo hombre que ora a Dios se salva, ¿qué pasa con los actos, con las acciones? A Dios rogando, pero con el mazo dando, dice el refrán español. La fe sin obras no es suficiente, dijo San Pablo, si no me equivoco. No basta orar, hay que obrar en consecuencia, mostrando amor hacia los demás y no odio, como muestra el gnosticismo dualista de algunos artículos de esta regla. Volvamos a la lógica interna del redactor. Solo se salvan los que oran al Dios que él se ha ideado. El clero romano oraba a su Dios, el de la tradición judeocristiana romana, mas ellos no serán salvados, sino todo lo contrario, según sus palabras. Vemos pues que una declaración aparente universal como la de este artículo 5 tiene una corta aplicación, pues solo es adjudicable para aquellos que están dotados del Espíritu Divino, que se ha posado en los consolados, sean de la religión que sea. El artículo 3 vuelve a evidenciar este gnosticismo dualista, a la par que menosprecia plenamente la humanidad de Jesús y ensalza al Cristo, o sea, al arconte Cristo, el Salvador, encarnado en Jesús a partir del bautismo en el Jordán, y desencarnado de él antes de ser llevado a la cruz. Según diversos textos gnósticos de los primeros siglos del cristianismo, la carne de Jesús para nada puede servir. Incluso en el Islam, Jesús es el más insigne profeta anterior a Mohammed, altamente respetado e imitado tanto en el creyente exotérico musulmán como en el esotérico. ¿A qué viene, pues, la recurrencia al Islam en esos estatutos? Es una incongruencia total y un desconocimiento enorme, no ya del esoterismo islámico, sino del exoterismo del Islam y del mismo Corán. Además, como hemos visto, el artículo referido por Gerard de Sede en los estatutos que éste tuvo en sus manos traducidos, sí que muestran una visión tradicional de Jesús, opuesta a la copia traducida por Ratzinger. En algunos de los artículos no se especifica en el texto que nos ha traducido. Se dice que la tercera oración, llamada Baphomet, es la que sirve de apertura al Corán y que lleva el nombre de Fatiha. Esto sí que merece un comentario por mi parte. Y los ritos que así se describen son de diversas religiones, algo realmente inadmisible en la ortodoxia de la gnosis iniciática según Guénon. Comencemos con el tema del Baphomet. En nuestra guía templaria soriana y el enigma de Río Lobos, dedico al Baphomet 4 páginas, de las 150 a las 153. Y digo allí, el nombre de este presunto ídolo templario, Baphomet, proviene de la declaración de Fray Causerand, sargento de Montpesat, quien dijo que era la cabeza de un hombre barbado en forma de Baphomet, y que sólo a través de ella podía salvarse, según le habían dicho. A su vez, un templario anónimo, en 1265, tras la pérdida de Arsuf, había escrito la palabra Bahomería,
en vez de mahomería, de donde ha surgido la tesis de que Baphomet es una deformación languedociana de Bahomet, Mahomet, Mahoma. Hammer Purgal afirma que Bafe es una deformación de, Bafe es una deformación de Bafe, inmersión o baño, y Met derivaría de Meteos, espíritu, iniciación, lo que supondría un símbolo gnóstico de un bautismo de fuego espíritu, lo que parece estar en correspondencia con la fiesta templaria de Pentecostés, en que celebraban los templarios el bautismo apostólico del Espíritu Santo. Desconocemos otras referencias de templarios procesados en Francia que mencionen la palabra Baphomet, que tan alegremente sale a relucir también en el artículo 17. Recordemos al respecto lo que dice Lamy. Determinados elementos parecen incluso haber sido tomados de una obra de 1818, el Mysterium Baphometis Revelatum, de Hammer Purgstall. Y volvamos a recordar lo que dice González Cremona, tomándolo de Ziegler. La utilización de la palabra Baphomet vuelve sospechoso este documento, que la mayor parte de los historiadores considera apócrifo. Hammer, en su libro, consideraba a los templarios como practicantes de brujería y magia negra, y como prueba colocaba el presunto culto al Baphomet. La primera sura del Corán es la clave de este libro sagrado del Islam. Para nosotros es sencillamente maravillosa. En nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, loa a Dios, Señor de los mundos, el clemente, el misericordioso, el Rey en el día de la retribución. A ti es a quien adoramos, de ti es de quien imploramos socorro. Dirígenos por el camino recto, por el sendero de aquellos a quienes beneficiado, no el de los que son objeto de la ira, ni el de los errados. Los tres últimos versos o aleyas están explicados esotéricamente y magistralmente por René Guénon en las páginas 169 a 171 del Simbolismo de la Cruz. También puede encontrar el interesado interpretaciones muy buenas en las páginas de Webislam y la exégesis realizada por Abderrahman Mohamed Manan en www.sawiyya.org. Los que están en el error, según explica Guénon, son los que, como ocurre con la inmensa mayoría de los hombres, son atraídos y retenidos por la multiplicidad. La palabra Islam es camino recto, entendido como sumisión a la voluntad divina. Por esto, algunas enseñanzas esotéricas dicen que todo ser es un muslim, en el sentido de que nadie puede sustraerse a dicha voluntad y que, en consecuencia, cada quien ocupa necesariamente el lugar que le está asignado en el conjunto del universo. Así pues, la diferencia entre seres fieles e infieles solo consiste en que los primeros se conforman consciente y voluntariamente con el orden universal, mientras que los segundos hay que obedecen a la ley en contra de su voluntad, y otros que se encuentran en la pura y simple ignorancia. Los fieles serán aquellos que sigan el camino recto, en lugar de la paz, y su conformidad con el querer universal hace que sean los colaboradores del plan divino. Y bien, ¿qué tiene que ver esta percepción tradicional con el dualismo gnóstico, que no unidad en la gnosis?
que nos muestra esta presunta regla secreta de Roncelinus, máxime cuando el esoterismo islámico formaba parte del esoterismo templario, como intentaré exponer dentro de unos meses en nuestro próximo libro, Templarios y Espiritualidad Islámica, en busca del Anillo de Salomón. Y no solo estaba en la génesis del esoterismo templario, sino en su continuación, adoptando otros canales exteriores, pues, según dice Guénon en el capítulo 28 de Consideraciones sobre la iniciación, parece ser que después de la destrucción de la Orden del Templo, los iniciados del esoterismo cristiano se reorganizaron, de acuerdo con los iniciados del esoterismo islámico, para mantener, dentro de lo posible, el lazo que aparentemente había sido roto tras esa destrucción, pero esta reorganización debió hacerse de una manera muy oculta, invisible, sin tomar su apoyo en ninguna institución conocida exteriormente, y que como tal hubiera podido ser destruida una vez más. Artículo 18. El neófito es conducido a los archivos donde se le enseñan los misterios de la ciencia divina, de Dios, de Jesús, niño, del verdadero Baphomet, de la Nueva Babilonia, de la naturaleza de las cosas, de la vida eterna, así como también la ciencia secreta de la gran filosofía, Abrax y los talismanes, cosas estas que deben ser rigurosamente ocultadas a los eclesiásticos admitidos en la orden. Eso es ocultismo decimonónico, que no esoterismo. Vamos a dejar hasta aquí esta parte, este fragmento de las refutaciones a los estatutos de Roncelinus o del maestre Roncelín de Fox. Vamos a hacer una pausa y continuamos con la lectura de este documento, donde se expone de manera interesante dichos estatutos y lo que encierran dentro de sí, a la vez que el autor de estos escritos devela o nos revela su forma de pensar, su criterio, su propia filiación